Vamos a hablar sobre los diseños de investigación en epidemiología. Mi grupo está conformado por Jennifer Tatiana Lozano, Aura Mezquita Peláez y Viviana Moscoso Giraldo. ¿Qué es un estudio epidemiológico? Los estudios epidemiológicos son los utilizados por investigadores y científicos para poder profundizar mucho mejor en temas relacionados con salud principalmente. ¿Cómo se planifica un estudio epidemiológico? Un estudio epidemiológico se planifica teniendo en cuenta unos requisitos importantes que deben estar en cualquier trabajo de investigación, como conceptualización del problema de investigación, elección de la metodología de investigación y planificación operativa de la investigación. En la parte de conceptualización del problema de investigación, aquí se hace un proceso científico para construir la base de un método investigativo, determinando el problema, definiéndolo y formulándolo de una manera clara y propositiva. En la elección de la metodología de investigación se elige el instrumento con el que se pretende realizar esta investigación y en la planificación operativa de la investigación se establecen objetivos y se eligen antes de actuar los medios correctos para poder alcanzar estos objetivos. Entre los estudios epidemiológicos, según la intención del estudio, se encuentran los estudios descriptivos, estudios analíticos, estudios experimentales y estudios observacionales. Según el sentido del análisis, se encuentran estudios longitudinales de causa a efecto, estudios de efecto a causa y estudios transversales. Según la unidad de análisis, presentamos estudios de manera individual y estudios de manera poblacional. Nos dirigimos a los estudios epidemiológicos según la intención del estudio. Aquí vamos a profundizar más sobre estos. En los estudios descriptivos, entonces, este tipo de estudios miran la frecuencia y distribución de salud y enfermedad durante un mismo periodo de tiempo o diversos periodos. Nos hablan acerca de factores, diversos factores que influyen en este estudio. Las variables de interés en un estudio descriptivo son edad, sexo, variable étnica, variable socioeconómica, variable geográfica, peso y antecedentes médico-personales. Características. Por lo general son estudios observacionales, son aquellos que describen problemas de salubridad en individuos, utilizan variables de persona, lugar y tiempo, estiman la incidencia y la prevalencia del evento. Se clasifican en dos, transversales y longitudinales. En los transversales se conoce como también estudios de corte, son los que valoran la exposición y la enfermedad en determinada población y en un momento determinado. También analiza la frecuencia de los factores de riesgo y de las enfermedades. En los longitudinales también vemos que es la revisión de uno o más eventos epidemiológicos durante un determinado tiempo. Dentro de las ventajas encontramos que es de fácil diseño y ejecución, pueden servir de fuentes de hipótesis para otros estudios analíticos y son útiles para evaluar la repercusión de enfermedades remitentes. Dentro de las desventajas encontramos que no se pueden identificar concretamente en un individuo los datos del estudio, es de alto potencial de sesgos y no se puede hacer un estudio al azar. Estudios analíticos son aquellos que evalúan posibles relaciones de causa y efecto. Tienen dos grandes grupos de comparaciones denominados expuestos y los no expuestos. En las características encontramos que utilizan un grupo de comparación que se confronta con el grupo que sí participa en el estudio. Estudia principalmente la causa de las enfermedades y la relaciona con diversos factores determinantes. Se clasifican en observacionales y experimentales. Estudia casos, controles y pruebas diagnósticas. Como se nombraba anteriormente, los estudios analíticos se clasifican en observacionales y experimentales. Los observacionales están más al margen de esto porque se dirigen más hacia la descripción y el análisis de los datos y reportan los casos. Y en la parte de los experimentales son estudios cuasi experimentales, son experimentos naturales que realizan e intervienen más en el estudio epidemiológico. Dentro de las ventajas encontramos que aporta mayor evidencia científica que cualquier otro tipo de estudio epidemiológico y que dan idea de la magnitud de lo que se está estudiando. Dentro de las desventajas encontramos que es mayor su dificultad de estudio,
y en cuanto a costo aumenta a diferencia de otro tipo de estudios. Estudios experimentales. Los estudios experimentales son estudios prospectivos en los que se va a valorar el efecto de una o varias intervenciones. El punto crucial de la metodología de los estudios experimentales es cómo va a decidirse quiénes entre los participantes van a recibir el elemento nuevo que se introduce. Esta decisión puede ser dejada al azar y de manera aleatoria. Los sujetos que participan en este estudio experimental se dividen en dos grupos. El experimental, formado por los receptores del nuevo factor introducido por el investigador, y el control, constituido por los restantes participantes. La aleatorización en la distribución de la intervención es lo que define a un estudio experimental como puro o verdadero. Las características de este estudio experimental es que los investigadores tienen el control sobre el factor de estudio, es decir, deciden qué tratamiento, con qué pauta y durante cuánto tiempo lo recibirá cada uno de los grupos de estudio. En esos estudios se asume que los grupos que se comparan son similares por todas las características pronósticas que pueden influir sobre la respuesta, excepto por la intervención que se está evaluando. La forma idónea de conseguir grupos comparables es que la asignación de los individuos a los grupos de estudio se realice de forma aleatoria. Si los grupos obtenidos de este modo son comparables y son estudiados con una misma pauta de seguimiento, cualquier diferencia observada entre ellos al finalizar el experimento puede ser atribuida con un alto grado de probabilidad a la diferente intervención a que han sido sometidos los participantes. Las desventajas de este estudio experimental es que la restricción ética impide que muchas preguntas puedan ser abordadas siguiendo la metodología de los estudios experimentales. La segunda es que se llevan a cabo en muestras muy seleccionadas. La tercera es que las intervenciones pueden ser muy rígidas, estar muy estandarizadas y diferir de lo que es la práctica habitual. La cuarta, en los estudios experimentales se suele abordar la relación entre una única intervención y su efecto sobre una enfermedad, mientras que en los estudios observacionales analíticos se pueden evaluar varios factores de riesgo. La quinta y la última es que suelen tener un costo elevado, aunque ello depende de la duración y la complejidad del protocolo. Otro de los estudios epidemiológicos es el estudio observacional, que el estudio observacional se caracteriza por su método estadístico y demográfico, por lo que es una herramienta muy utilizada en ciencias como la sociología y la biología, especialmente para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas. A diferencia de otros métodos, el estudio observacional es muy limitado, ya presenta algunos problemas para ser nuevamente reproducido por otros investigadores. Tipo de estudios observacionales. Está el de estudio coherente, que es este tipo de estudios se utiliza, por ejemplo, para investigar las causas por las que se presenta una enfermedad y encontrar las relaciones entre los factores de riesgo y los resultados de salud. Otro estudio de tipo observacional es el estudio de casos y controles. Los investigadores identifican a las personas con un problema de salud existente y un grupo similar sin el problema. Luego los comparan respecto a una exposición. Otros dos tipo de estudio observacional es el estudio transversal. En este tipo de estudio, los investigadores registran información sobre su muestra sin manipular o interferir en su entorno. La característica más importante de este método transversal es que permite comparar diferentes grupos en un mismo periodo de tiempo. Hay un estudio longitudinal que es un método similar al estudio observacional. Sin embargo, en este método los investigadores observan a los sujetos de estudio durante un periodo de tiempo que puede durar por años. Las ventajas del estudio observacional es que permite tener un enfoque real y más apropiado del fenómeno, lo que reduce el sesgo del investigador. Otra ventaja es que los estudios observacionales permiten realizar estudios que con otros métodos de investigación no se pueden llevar a cabo. La tercera es que al ejecutar este método de estudio, el investigador evita problemas relacionados con la ética o dificultad que presenta un proyecto grande.
Este estudio observacional también tiene unas desventajas. La primera desventaja es que el investigador no tiene control sobre la clasificación de los grupos de estudio y esos tampoco pueden dividirse al azar. La segunda desventaja es posible crear sesgos o que se encuentren relaciones de causa y efecto donde no existen. Y el tercero y último es que es difícil para el investigador lograr un aislamiento de la variable dependiente, lo cual puede provocar malos entendidos. Por último, pero no menos importante, la diferencia entre el estudio observacional y el estudio experimental. En muchas ocasiones, los investigadores solo pueden recurrir a los estudios observacionales para realizar un análisis profundo de ciertos fenómenos de estudio, además de que tienen mejores técnicas para identificar las variables. Otra diferencia es que un estudio observacional siempre se encuentra abierto a discusión, debido a que siempre tienen un nivel de sesgo y de que cuenta con características que pueden afectar los resultados. Gracias. Aquí les dejamos la bibliografía donde realizamos las consultas para nuestro trabajo. Gracias.